Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a ver la primera de una serie de disertaciones que están dirigidos a analizar los músculos del pie y en este caso vamos a omitir los músculos de la pierna, ya que están relacionados. Entonces, al parecer hay algunos entre ustedes que quisieran ver más de cerca estos temas y vamos a hacerlo en varias partes. Quiero aclarar que la serie de disertaciones no va a estar en algún orden determinado, sino que más que nada va a seguir, digamos, la importancia en la implicación de los músculos en la configuración del pie y de la pierna. Muy bien, pues entonces vamos a analizar brevemente al respecto de lo que son los músculos del pie y la pierna. Hay algo que debemos de entender respecto de la nomenclatura en el proceso del aprendizaje de la anatomía. ¿Sí? La nomenclatura es un lenguaje científico que ha sido estandarizado y unificado a través del tiempo. Y en el caso del lenguaje de la anatomía o el lenguaje anatómico, pues por considerarse como la medicina parte de la ciencia, entonces hay muchos científicos interesados, especialmente aquellos anatomistas, en que todo esto se estandarice. Por eso a través del tiempo, ya más de 100 años, se ha llevado a cabo congresos de anatomía que tienen como objeto estandarizar el uso y de la terminología y del nombre de las diferentes partes del estudio anatómico, en especial la anatomía humana, ¿sí? Estos congresos, por lo general, eh, están regidos por asociaciones internacionales que tienen el objeto precisamente de establecer catálogos con los nombres propios, pues, de cada una de partes y tejidos, ¿sí? A este compendio o este catálogo se le llama nómina anatómica. Y mencionamos, por ejemplo, la nómina anatómica del Congreso de Basilea, 1895. Ahí se decidió en unificar y armonizar el lenguaje anatómico y esta preocupación que nació allá en aquel congreso, pues no dejó de continuar, ¿sí? Ahora ya se está hablando, pues hablamos acerca de 17 congresos internacionales de anatomía, en el que cada vez se hacen cambios de la terminología anatómica y nacimiento de algunas otras asociaciones internacionales que vigilan el uso de esta, ¿sí? Bien, entonces todo estudiante en servicio de salud debe de estar relacionado con esta terminología. Y en esta ocasión vamos a hablar, por ejemplo, tenemos aquí este programa virtual que nos muestra los músculos de la pierna. Aquí estamos seleccionando, pues, el gastrocnemio, ¿eh? Lo eliminamos. Luego tenemos el sóleo, músculo también superficial del compartimiento posterior de la pierna. Ya lo eliminamos y ahora aquí tenemos, hacemos un zoom, tenemos aquí músculo popliteo, ¿verdad? Puesto que está aplicado directamente en la fosa llamada poplitea, pues. Y ahora el de interés es este músculo que está aquí, el músculo plantar. Entonces, si nosotros observamos, este músculo plantar tiene algo curioso, ¿sí? El inicio y la inserción del mismo, vean. Entonces, corto, delgado, ¿sí? Pequeño, pero posee un tendón muy largo.
¿Y hasta dónde se va a insertar? Hasta la tuberosidad calcánea. Ahí está. Ahí la tenemos. Y en la tuberosidad externa en la tuberosidad medial del calcáneo, ¿sí? Ahí está, hacia la línea media, ¿sí? Y viene desde arriba con un tendón muy largo. Pero precisamente esta denominación de músculo plantar es un término aceptado de dicho músculo en el texto oficial de la terminología anatómica divulgada por el Programa Federativo Internacional de Terminología Anatómica, ¿sí? Difundida desde 1998 en latín y en inglés. El texto entonces se traduce al español en 2001. Y este músculo, el músculo plantar, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Junto a los músculos gastrocnemio y el sóleo que vimos al principio, ocupan el plano superficial del compartimiento posterior de la pierna, ¿no? Tiene origen, como estamos observando, en la región femoral posterior, ahí, y la inserción en la tuberosidad medial o interna del calcáneo, ¿sí? Notemos entonces, ahí está. Ahí está. Y baja el tendón y se va a insertar precisamente en el calcáneo. Entonces ahora surge la pregunta. Entonces, si se encuentra en la cavidad posterior de la pierna, tiene origen peroneo e inserción del calcáneo, ¿por qué entonces se llama plantar? ¿Verdad? Parece ser como que está fuera de contexto el nombre, ¿no? ¿Por qué plantar? Entonces, alguien que no está relacionado con la ubicación anatómica de este músculo, cuando escucha músculo plantar delgado, inmediatamente va a pensar, pues está en la planta del pie, ¿verdad? Pero no. Estamos viendo entonces, tiene su origen en la región femoral posterior, inserción en el hueso calcáneo, por lo que su nombre no correspondería a su denominación. Entonces no corresponde, ¿verdad? Eso es precisamente lo que a veces se tiene que analizar en los congresos anatómicos. En terminología anatómica se listan términos en 3 idiomas: latín, inglés y español, ¿sí? En el caso de este músculo plantar, el musculus plantaris o plantaris muscle en inglés, en latín y español. Estos mismos términos aparecen en publicaciones relacionadas. Términos o en los textos de morfología y publicaciones científicas se sigue utilizando esta terminología anatómica al respecto del músculo plantar, ¿sí? Entonces, vemos cómo este músculo tiene una configuración extraña, ¿no? Muy delgado, con un tendón muy largo, haces tendinosos que se van a prolongar, ¿sí? Y que pues vamos a ver cómo los tratados de anatomía humana, por ejemplo en el Tratado de Anatomía Humana de Sapey del año de 1854, se lo indica como un músculo plantar delgado. Ahí fue cuando se le denominó como tal. Luego un tal Petrequín, 1868, menciona en su texto Tratado de Anatomía Topográfica Médico-Quirúrgica
como el pequeño femorocalcaneano. Entonces como que es más coherente el término, ¿eh? Fémoro y calcaneano, ¿eh? Hacia el calcáneo. Entonces ese término es más coherente todavía. Pero por alguna razón no se aceptó el término, ¿eh? Femorocalcáneo sería mejor, ¿sí? Pero después hubo quien lo llamó como músculo tibial delgado, puesto que está, pues, digamos que en cierta medida cerca de la tibia, ¿verdad? Pero su origen no se guarda relación con el nombre. Y se le atribuye, por lo regular, a este músculo, según dicen algunos, pobre actividad, ¿eh? Por lo regular, cuando hay un sobreestiramiento, se siente un dolor más o menos profundo en el hueco de la parte posterior de rodilla, en el hueco popliteo, y entonces ahí es cuando se identifica el músculo plantar, el origen. Más tarde, un tal Jamain en el año de 1871, en un libro llamado Tratado Elemental de Anatomía Descriptiva y de Preparaciones Anatómicas, mencionó al músculo plantar delgado. Reitera su nacimiento en el cóndilo lateral del fémur, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y su terminación en el hueso calcáneo, allá. Define sus orígenes y inserciones sin llegar al pie en ninguna de las descripciones mencionadas, entonces pues nunca llega al pie como tal, ¿verdad? En la literatura se ha referido al músculo plantar como portador de morfología rudimentaria y con muchas variaciones, porque vamos a ver que va a sufrir cambios de un individuo a otro. A veces parece que ocurre como doble unilateralidad, ¿no? Doble unilateralmente. Parece que hay dos músculos delgados ahí empalmados, duplicidad, o nada más hay lateralidad. A veces hay ausencia y otros los señalan como de escasa importancia clínica, ¿verdad? Pero pues respecto es como si pensáramos que la nariz en ciertos individuos, pues la morfología es variada, ¿verdad? De una nariz, pero a todos les crece ahí, al centro del rostro, en su raíz en medio de los ojos, ¿no? Entonces nunca ocurre la nariz debajo del ojo izquierdo o en diagonal, ¿verdad? Sin embargo, aquí es curioso que este músculo sí ocurren estas variaciones clínicas y como ya dijimos, a veces importantes como ausencia. Y esto entonces hace que algunos fisiologistas o algunos anatomistas digan que no tiene importancia clínica. ¿Por qué? Pues porque tal parece que la naturaleza es lo que dice, porque a veces lo quita, a veces lo pone, a veces lo duplica o lo mueve del lugar, ¿verdad? Sin embargo, todos los autores reiteran que a pesar de sus variaciones, el músculo tiene origen femoral e inserción calcánea y hasta ahí, ¿no? Otras series demuestran que el músculo plantar se inserta en distintas ubicaciones, ya dijimos. Un tal Ledoble en 1897 reporta múltiples inserciones, incluyendo unas en mayor proporción y con escasas fibras en la aponeurosis plantar, sin cambiar su origen. Entonces, donde a veces había inserción en la aponeurosis plantar, pero el origen parecía ser el mismo. Finalmente se reconoce que en aproximadamente el 7% de la población está ausente. Así es que levanten la mano todos. Contamos 7. ¿Verdad? Y de los 10, precisamente, ahí va a haber algunos cuantos de ustedes que no van a tener este músculo, ¿verdad? Si hablaríamos por lo menos de uno. Si de 100, entonces en 7 estarían ausentes, ¿de acuerdo? Bien, se estima necesario analizar la denominación del músculo por su presencia, ya vimos en dónde, en la pierna.
y por tener una ausencia total en el pie humano. Entonces es algo que debería de revisarse. Bien, este músculo plantar delgado, sus inserciones tienen distintos tejidos. Va a atravesar por lo menos, o va a estar relacionado, tejido celular entre los músculos gastrocnemios y sóleo. Entonces, cuando su origen se encuentra ahí en el cóndilo lateral del fémur, pero va a atravesar importantes haces celulares, ya vimos, del gastrocnemio y del sóleo. Luego superficie medial del tendón calcáneo, va a atravesar ahí por el aquileo, en la superficie medial va a ir ahí asociado. Luego superficie posterior del tendón calcáneo y se va a insertar a veces por detrás de este tendón, asociado ahí al tendón. Luego la bolsa serosa entre el tendón calcáneo y el hueso. Entonces, cuando ya se va a insertar hacia el calcáneo, entre ambos tendones hay una bolsa serosa que va a proteger del roce de las fibras. Luego el tejido fibroadiposo del tendón calcáneo, ese colchoncito que se toca ahí lateralmente o a ambos lados. Luego en la aponeurosis plantar, según Ledoble, como ya vimos, ¿no? Pero en un estudio con 46 muestras por el doctor Freeman y muchos otros que no se mencionan en el 2010, establecieron lo siguiente. ¿Qué es lo que establecieron? La disposición estándar entre el 56 o el 52% de los individuos analizados tenían eso, una disposición estándar. Estaba presente, pero con variación entre el 30 y el 44 de los individuos. Estaba ausente totalmente en el 13%. Sin embargo, también Nayak en el 2010, en una serie de 52 muestras, encontró más variaciones tanto en el origen como en la inserción. Entonces, pues sigue habiendo una variación importante, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este pequeño pero importante músculo? Bien, la función, flexión de la rodilla y extensión de la articulación talo-plural, ¿no? Ahí está. Y importante, sobre todo, la flexión de la rodilla, ¿sí? No tiene relación con la presión y la acción de trepar, ¿verdad? Que a veces eso cumple en algunos primates. De hecho, en el hombre la denominación de músculo plantar implica un rasgo aparentemente vestigial. Entonces, en los primates básicos, los grandes simios o chimpancés, utilizan la planta del pie para trepar, pero pues ellos son prensiles, entonces estos juegan un papel diferente. Y en el hombre no, ¿no? Esto más que nada convalida su ubicación topográfica en humanos. Es un detalle válido para cambiar su denominación, ya habíamos dicho, por el origen y la inserción. Dentro de sus limitadas funciones de este músculo, bien puede ser utilizado como especialmente en ayuda de la cirugía, puede ser utilizado como injerto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues parece que ese tendón largo está ahí de regalo, ¿no? Porque si los fisiologistas dicen, pues no tiene interés clínico, no funciona como se espera, pero ahora ya estamos viendo que se puede echar mano de él para injerto de las lesiones tendinosas sin afectar al donante. Entonces el donante no va a mostrar pues ninguna anomalía o deficiencia. Entonces, pues ahora ya vemos para qué sirve, ¿verdad? Por tal razón, estudios en distintas poblaciones se preocupan por establecer las longitudes de la porción muscular y del componente tendinoso, precisamente para evaluar la porción que se va a tomar en caso de un injerto, ¿sí? Entonces ahí está, ¿eh? Entonces ya vimos, puede servir para la flexión
ayuda, ¿verdad?, en la flexión plantar, pero no es determinante en la misma. Descrito así en todas las publicaciones biomédicas, incluso las variaciones se estiman en aproximadamente un 10%. Ya vimos como hay otros autores que hablan de mayor variación. Por otro lado, todas las publicaciones han utilizado de manera constante el término músculo plantar en sus descripciones y tal parece que va a seguir siendo utilizado el término, el musculus plantaris. Finalmente, la Real Academia de la Lengua Española acepta el término plantar, del latín plantaris, a todo aquello perteneciente o relativo a la región plantar, pero pues ya estamos viendo que a pesar de la definición de la Real Academia, no está relacionado con la planta, ¿sí? Por eso debemos de pensar entonces que el término debería de ser evaluado. La denominación músculo femorocalcáneo se ajusta más a los requerimientos precisamente de la ubicación, origen e inserción del mismo, ¿sí? Así es. Para las teorías evolucionistas, el músculo plantar, entonces, ya dijimos, es un vestigio, ¿eh? Y como tal dice, podemos disponer de él. Sin embargo, entonces vemos que pues no todo está de sobra. Entonces no vamos a desdeñar la función de este pequeño músculo, curioso músculo, plantar delgado, porque sirve para refuerzo, precisamente, como estamos viendo, un proceso de flexión plantar, ¿sí?, en ese movimiento, y por la ubicación que se encuentra en ligera abducción, ¿verdad? Entonces, por lo menos es un auxiliar. Sin embargo, los autores que defienden el injerto del mismo dicen que el individuo no se ve afectado, ¿verdad? Bien, pues esto fue la primera disertación de los músculos de pie y pierna y hablamos entonces del músculo plantar delgado. Gracias por su atención.